Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa favorito, su podcast favorito, Psicología para Hombres. Y pues bueno, les acompaña su tóxico favorito, Israel Villalobos. Y como siempre, pues me acompaña el buen Charlie, el buen Carlos Saldaña. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Todo muy bien, Israel. Aquí andamos viéndote en la playita. Qué gusto. Qué padre. Fíjate que Sí, sí, sí. pareciera, pero no es el fondo del Zoom que te deja poner el que estés en la playa. Así que chiste, va. Sí, es que chiste. Entonces, pero no, hoy ando bien y de buenas, y Muy pues bien. también platicamos ahorita fuera del aire sobre algunas cositas que vamos a platicar más adelante, pero pues bueno, el día de hoy precisamente, estoy aquí con mi estimado Charlie, platicando sobre un tema que es muy relevante y como saben, pues acaba de pasar un día muy relevante para los seres humanos, que es el Día de la Madre. Entonces, en este podcast del día de hoy, vamos a hablar sobre este tema. Es un tema que en particular es relevante para mí, yo creo que para todos, porque lo vamos a abordar desde diferentes aristas y una de ellas es la parte de la pérdida, ¿no? Entonces, pues bueno, Mm. como muchos sabrán, pues mi jefa ya partió de este plano, ya está en el Valhalla. Y pues precisamente este podcast me gustaría dedicárselo a ella, también a una muy buena compañera de trabajo de nombre Ivonne Ruiz. No estoy seguro si alguno de sus familiares o amigos nos escuchen, pero espero que te guste este podcast, Ivonne, y lamentamos mucho tu pérdida. Y pues bueno, vamos a darle Sí. pues, mi Charlie, como sabes, el tema. ¿Qué opinas de este tema, mi Charlie? Porque es un tema Pues bastante, sí, bastante fuerte. un tema que toca el corazón de todos, ¿no? La figura de mamá, pues, no, una figura sagrada, ¿no? Una figura muy, muy importante en la cultura mexicana, para todos nosotros, uno de esos vínculos que le llamamos los vínculos primarios, ¿verdad? Que nos ayudan a definir a nosotros mismos, al mundo, al futuro. O sea, gracias a estos vínculos, mamá y papá son realmente importantes en cómo entendemos a la vida, cómo entendemos al mundo. Entonces, no, hombre, pues es un tema bien, bien importante, muy complejo, con muchísimas aristas que podemos tocar. Simplemente la relación madre-hijo, cómo influye en la salud mental, específicamente de los hombres, hablando de masculinidad y todo esto, cómo puede convertirse en un factor tal vez que te dé mayor resiliencia o sea un obstáculo para tu autonomía. Entonces, pues vamos a darle, vamos a prepárense un cafecito, vamos a ir hablando, desmenuzando todo esto, vamos a hablar de mamitis, vamos a hablar de pérdidas, vamos a hablar del desarrollo y vamos a hablar también de, pues, cómo darle una base científica desde la parte terapéutica. ¿Va? Es correcto. Y pues bueno, como sabe Charlie, pues bueno, siempre empezamos la parte del podcast con esos buenos test que te tengo con respecto a las películas. Y pues bueno, fíjate que hoy tengo tres, hoy te voy a poner retador el jale, porque sé que una te la sabes de rigor, A pero hay, ver. hay dos frases muy buenas de películas, en este caso son tres, y voy con la primera, Charlie. Una es una película no tan vieja, la otra es más o menos vieja y la otra sí es vieja, porque esa me tocó incluso de niño. Y esa precisamente la pongo porque esa le gustaba mucho a mi mamá. Y yo creo que las cosas que te dejan como esas enseñanzas de vida. Entonces voy con la primera, Charlie, y dice, y digo, están movedoras también porque hablamos de cosas reales, ¿no? De cosas que pasan desafortunadamente, como por ejemplo las madres buscadoras, y pues bueno, hay una, por ejemplo, que es esta película que dice, a mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad. Digo, así es lo que dice la película, ¿verdad? No me van a funar. Y esto lo dicen en una película, lo dice Mildred Hayes. ¿Sabes qué película es, Charlie? Ándale, no lo ubico, Isma. No, Es muy no. buena película, yo tuve oportunidad de verla, y de hecho es una historia real en Estados Unidos de una madre que desafortunadamente, perdió a su hija por haber sido, obviamente, secuestrada, la abusaron de ella y pues la torturaron. Y la mamá lo que hizo en su intención de buscar justicia, rentó tres espectaculares en la calle, en la calle precisamente en una carretera bastante transitada, Ah, y de ya sé hecho cuál el objetivo es. era estar exhibiendo la incompetencia de la policía, ¿no? Hasta que fuera Sí. escuchada la situación y llegara a voces más altas y de cierta manera pues se logró, ¿no? La condición, pues bueno, la película es buena, y todo lo que se desglosa en la trama no se las voy a escribir toda porque vale la pena verla, pero esta película se llama
tres anuncios en las afueras. Es muy buena película, que habla precisamente de esta situación, de esas madres que buscan, que quieren justicia, que gritan por esa pinche frustración a perder a alguien querido y hacer todo lo posible por tratar de recuperarlo, y aunque sea solamente recuperar parte de esa persona, ¿no? Y es tan doloroso, llega tan a las entrañas, que esta película mueve mucho precisamente cuando la ves, ¿no? Sí, fíjate que ahorita hablas de algo que a mí me parece sumamente conmovedor y sumamente, ay, no sé, hasta escalofriante, lo fuerte que es el vínculo de mamá. O sea, creo, claro que hay casos, ¿no? Hay madres que también son ausentes y muy desapegadas, pero no inventes, yo creo, o sea, de las cosas más, o sea, mamá sería capaz de cualquier cosa por sus hijos, ¿no? O sea, así, ¿no? Yo lo veo con mi esposa, con nuestra bebé, o sea, ella bien mata, muere, no sé, o sea hacer lo que sea por Sí. nuestra hija, ¿no? Pero, o sea, de manera ni siquiera pensada, ¿no? Es como ya un vínculo tan, tan estrecho, tan fuerte. Y en estos casos tan sensibles, ¿no? De situaciones como estas, donde hay un fallecimiento o hay una desaparición de un hijo, no me quiero ni imaginar, ¿no? Lo angustiante, lo terrible, ¿no? La pesadilla que nunca acaba, yo diría, ¿no? Que se puede convertir en algo así y que puede, o sea, que te puede llevar a un montón de cosas, ¿no? De hacer mínimo a eso. Qué padre, la tengo pendiente esta película, voy a Sí. ponerla en la lista, vas a ver. Sí, no, y créeme que es bastante buena. Y fíjate, honrando mucho a esas mamás buscadoras, hubo una que dijo, y esa frase me pone la piel chinita, que dice, mamá todo lo encuentra y a ti te voy a encontrar, aunque estés muerto. Y eso lo Ujú. dijo una de las mamás buscadoras ahora en el rancho de Izaguirre, de los jóvenes desaparecidos, ¿verdad? Y pues son cosas que hay, cabrón, o sea, No, hombre, pegan sí. y pican en lo más profundo. Y pues bueno, solamente decir al gobierno, pues le mandamos un cordial saludo. Y por el otro lado, pues que hagan su trabajo. No decimos más porque no queremos broncas, pero pues la realidad es de que falta mucho, ¿no? Falta mucha seguridad y faltan muchas cosas en este país. Pero bueno, este no es un podcast de política, mi Charlie, entonces regresamos a la parte de las preguntas. Voy a la segunda, esta sí te la, digo, estas dos son parecidas. Pero esta película la amo porque es una película que ganó incluso el Oscar al mejor actor. Y fíjate, te voy a leer lo que dice porque es muy bueno. Dice, y yo creo que de mis películas favoritas cuando niño la alcanzaba a ver. Pero decía, nunca, decía mi madre de un modo casi violento cuando le decían, sé que mi hijo no es ningún retrasado mental, es su cuerpo el que está enfermo, pero no su cerebro, estoy segura. ¿Pero estaba segura? Para todos sus adentros, ella le pedía a Dios que le diera alguna prueba de que estaba en lo cierto, porque sabía que una cosa es creer y otra completamente distinta es tener pruebas. ¿Sabes de casualidad en qué película fue, mi Charlie? Estoy entre Forrest Gump y, no sé, otra. Esa, si no la has visto, en verdad te recomiendo que la veas. No es Forrest Gump, ¿No es Forrest Gump? Ok, pero es una no, fíjate que no. película que se llama Mi pie izquierdo. Es una Ah, excelente película. Digo, es viejísima, Charlie, te estoy hablando. Es la historia de Christy Brown. Es una historia real, y precisamente habla del esfuerzo que hace la madre por tratar de tratar a su hijo de la forma más normal posible. El chico, es una persona parapléjica, solamente puede mover el pie izquierdo y parte de la boca. Entonces, él encontró la forma para poder pintar. Él, de hecho, tuvo un buen maestro, una buena maestra, no recuerdo bien, que fue la que empezó a notar esta posibilidad. Él utilizaba su pie izquierdo para hacer todo. De hecho, escribía, pintaba, hacía todo lo que podía con lo que podía. Pero ahí es donde ves el esfuerzo de la madre al, de la al madre. decir, no, o sea, no te voy a tratar mal, no te voy a tratar como si no fueras capaz. Y sé que esta película llega, Charlie, y sé que te va a mover, pero es No, una hombre, gran fíjate película, que es una gran, gran película. estoy investigando al respecto y sí estoy viendo precisamente el actor principal, el protagonista es Daniel Day-Lewis, gran Sí, actor, gran actorazo, ¿no? actor. Es un El actor buen de esos que, Magneto en algunas de las películas de X-Men. de los Sí, mejores, sí, eh. que tiene una película que se llama En el nombre del padre y Petróleo Sangriento, muy buena, la verdad. También la de, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llaman? ¿Es Bandas de Nueva York o Sí, algo así? pero no, definitivamente es un tema que, no, hombre, no sabes la lucha. Yo he convivido con muchísimos casos de personas con discapacidad que son sus madres las que hacen la diferencia en pero tantos motivos y áreas de la vida. Mi mamá no se diga, ¿verdad? Mi mamá,
Yo no sería nada de lo que soy actualmente sin todos los esfuerzos que ella hizo, todos los retos que pasamos, ¿sabes? Precisamente de estos prejuicios de mucha gente que hace que tienes una discapacidad y pues rápidamente a mí me querían mandar a escuelas especiales, ¿sabes? Así como que, no, pues mándalo. Y mi mamá, así tal cual, ¿eh? Esa frase que estás comentando, ella decía algo muy similar, me acuerdo mucho, que decía, oigan, Carlos solo no puede caminar, ¿sí? Pero él puede hacer todo lo demás. Sí, y en muchas escuelas, cuando yo era pequeño, todavía no lo entendían, ¿sabes? Era muy fácil que discriminaran y decir, no, Vulgar. mándelo al CRIT o mándelo a una escuela especial, porque aquí no sabemos cómo atenderlo, ni siquiera daban la oportunidad de conocer a la persona, ¿no? Al alumno. Entonces, no, impresionante la cantidad de cosas que se tiene que pasar. Actualmente existe un poco más de inclusión, se va avanzando en esos temas, pero no sabes lo arraigado que es esto y las historias tan bellas y tan conmovedoras que ves también de las madres intentando empujar a sus hijos a una mejor vida, a una vida más autónoma, a una vida más independiente. Nada, es increíble. Vas a ver, la voy a poner ahí en la lista. Yo conozco, mira, aquí en La Laguna existe muchas instituciones que se trabajan con personas con discapacidad y que las que están a la cabeza son las madres, ¿sabes? O sea, hay una institución en particular que se llama Ver Contigo, trabaja con personas invidentes. La historia de Ver Contigo es bellísima, o sea, aquí en La Laguna no existían centros especializados para personas con discapacidad visual, con ceguera, y la señora no se quedó, la mamá de este paciente, que fue el primer paciente de Ver Contigo, no se quedó con eso y ella creó una asociación para trabajar con personas con discapacidad visual. Y así te puedo asegurar que hay montones de historias, ¿no? Que han crecido y han ayudado a tanta gente porque mamá no se queda quieta, ¿no? Mamá resuelve, mamá va a ayudar a su hijo, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Y a mí me tocó la gran fortuna también de tener una madre increíble que en ese sentido, ¿no? De que ella siempre me vio como un alumno más, un alumno que podía desarrollar un montón de cosas. Y pues mira, aquí andamos, hoy casi con un podcast, ¿va? Eso es todo, tal cual, mi Charlie. Fíjate que Pues, coincido contigo, digo, en mi caso, yo me considero también con cierto grado de discapacidad con la parte del TDAH, porque a veces el pinche TDAH no te ayuda para ni madres. Ya, como te y es un tipo sabotea. de discapacidad difícil de entender, ¿sabes? Porque como no es evidente, sí, puede pasar por mil cosas, ¿no? No, y a la crítica es muy dura, ¿no? Y fíjate Sí, que son esas frases donde también cuando me llevaba mi mamá a una escuela especial, porque pues lo que hacían en la escuela era nada más moverme de salón y ponerme en dirección. Por cierto, saludos a todos los de la Escuela Año de Juárez. La realidad es que aprendí muy poco. O sea, aprendí muy poco. Me tocó la etapa donde los maestros agarraban arreglados a los alumnos, o sea, los chingazos eran de cajón, el bullying no era bullying, se le llamaba de otra forma. Entonces era muy fácil a los niños relegarlos porque no podían aprender o porque de repente se distraían viendo un pinche pajarito. Y mi mamá en el mejor de sus esfuerzos trató de llevarme a escuelas especiales. Te estoy hablando que cuando tenía 6 7 años, pues lo único bueno que veía de esos centros era las galletas con salsa que vendían afuera ahí en Gómez Palacio. Y no había más. O sea, no había centros, no existía nada. No había quien tratara de explicar a mi mamá qué era el TDAH. Y a claro. la fecha todavía hay muchos pendejos que dicen que no existe, ¿no? Entonces, la realidad es de que el cómo funciona ha sido parte todavía de lo que no hay muchísima educación, muchísimo conocimiento del cómo trabajarlo y dentro de los pocos que traté incluso de especializarme mucho en esto, porque a mí me pasa, te das cuenta de también todo el número de personas que navegan buscando un punto de ayuda, ¿no? Y muchas de ellas son las mamás, de tratar de entender cómo funciona el pensamiento de sus hijos, cómo funciona las condiciones de poder regular o verlos cuando están desregulados, o esta parte al no poderse concentrar, o al no poderlos detener, al que sean totalmente impulsivos, en fin, o sea, una cantidad de cosas de las Sí. cuales la mamá no se rinde, ¿va? Cada historia, Israel, o sea, en serio, en esta parte hay historias increíbles, también hay historias difíciles, ¿sabes? Como por ejemplo, y esto no solo pasa con personas con discapacidad, también pasa en general, pero digo, creo que es mucho más frecuente o hay una tendencia muy importante en las personas con discapacidad a vivir también casos, por ejemplo, de sobreprotección, ¿sí? A vivir casos donde me da miedo que mi hijo se exponga a ciertas circunstancias porque sé que batalla, sé que no puede hacer ciertas cosas ahí limitantes, ¿no? Entonces, ese terror de que algo malo le vaya a suceder y caigo, ¿no? En el sobrecuidado, en no permitir que intente ciertas cosas más por mi miedo que por el hijo, ¿no? Es algo que también se ve mucho, pero pues
es algo superhumano. Si te pones a pensarlo, hasta tiene cierta lógica que, pues mamá en el querer lo mejor para su hijo, pues no quiere que nada malo le pase. Y qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es soltar y dar chance, pero conlleva todo un proceso que creo que muchas veces, pues la verdad, necesitamos hacer conciencia, ¿no? Necesitamos todos los involucrados, ¿no? Poder detectar este tipo de situaciones donde ya te ayudo tanto que ya no te estoy ayudando, ¿no? Que ya Sí, me convierto en parte de tal vez un bloqueo de la persona, ¿sí? De bloqueo que no te permito que aprendas lo que necesitas, ¿sí? sí, Entonces, te digo, esto la verdad no solo pasa en personas con discapacidad, y yo creo que cualquier madre puede caer en esta situación, ¿sabes? sí. De, no quiero que nada malo te pase. Fíjate, y vamos a la otra parte, porque así como mencionas de las mamás que también son puntualmente sobreprotectoras, que vaya, alimentan mucho a la persona a volverse muy disautónoma, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. También encontramos a las otras madres que son bien hipercontroladoras, ¿verdad? Esa mamá del, hazlo porque te Ok. lo digo, ¿no? O hazlo porque yo Ajá. sé, y si no, y si yo lo encuentro, ¿qué chingados te hago? O sea, está la otra jefa, la jefa punitiva, la jefa sabrosa, ¿no? La jefa del poder en la chancla, es esa mamá también vamos a hablar. ¿Por qué? Y es que, Porque ¿sabes qué, Isra? Yo creo que al fin y al cabo puede ser hasta la misma mamá, sí, ¿sabes? sí, sí, Y a mí me sí, me gustaría mucho que ese podcast lo veamos como una parte de humanizar a mamá, ¿verdad? correcto. Mamá de repente puede parecer esta figura sagrada, esta figura de, no, hombre, muchas cosas muy, muy importantes, pero es un ser humano Es un ser también. humano, y Y, totalmente, o sea, y como ser humano también se vale tratarla como tal, porque en ese sentido de no, la jefita, y que yo por la jefa, que sí, güey, sí, 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 pero cuando te está metiendo tus chingazos, cuando te está regañando, cuando la frustras, cuando se enoja, cuando también quiere mentar madres, es como también la forma en la que tratamos de visualizar a la mamá como esa figura de toda paz, toda tranquilidad. No, no, a ándale, ver, o sea, claro, está la mamá que también se cansa, se harta porque tiene unos pinches hijos que, hijos de su madre, nomás no paran, y yo tengo tres de esos, y no les digo ayer cómo mi esposa estaba mentando madres, pero créeme, claro. o sea, es válido que el ser humano como tal también tenga este punto de, sí, sí, la etiqueta que nos ponen, porque tanto papá tiene una como mamá tiene otra, es también ponerlo en un sentido como más humano. Y yo creo que eso es algo bien importante que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué opinas, Charlie? Sí, creo que al fin y al cabo mamá hace lo mejor que puede con lo que tiene. A veces Correcto. mamá no tiene muchos recursos, a veces mamá no tuvo la oportunidad de desarrollar elementos para saber cómo lidiar con problemáticas muy comunes. El niño se pone a llorar, ya no llores, me desespero y pues caigo en el golpe, caigo Ujú. en el castigo físico, caigo en el grito, caigo en esto. También es mamá, ¿no? Esa misma mamá que ama con todo su corazón a ese niño va a cometer errores, sí. Tenemos mamás que simplemente son seres humanos y que pues tal vez sin la intención de pueden hacer daño y queremos ver eso precisamente, o sea, cómo se traduce esa relación tan importante, tan humana, todo lo que dijimos ahorita, cómo se traduce entonces en nuestra salud mental, ¿sí? Sí. Y digo, ¿Qué pasa con mamá? sí, Ajá. y digo, historias como esa hay desde la parte que la ciencia ha tratado de investigar durante mucho tiempo. No sé si te acuerdas cuando estudiaste la carrera, el ejemplo de los changuitos con la mamá de Alambre. Ese fue un ejemplo muy, muy padre, donde precisamente pues ponían a unos changuitos a que convivieran, o sea, con una figura de cierta manera, que la intención era la parte de la estructuración y el apego. Y en esta parte, pues les pusieron, no tenían una mamá como tal, y les pusieron una muñeca de entre trapo y alambre. Y al final de cuentas, los Mm, chiquitos lo que hacían era resguardarse sobre esa figura para tratar de subsistir, o sea, el sentir ese cariño. Y como seres humanos, la parte del apego, quien empieza a generarla es la mamá, porque obviamente es con quien convives los primeros 9 meses, ¿verdad? Y en esta proporción generas un vínculo muy, muy fuerte. Pero a veces en esa parte, a mamá se le puede ir la mano a la parte de ese apego, ¿no? Y sentimos ah, esa parte donde la figura se vuelve muy protectora, se vuelve muy, muy integrada al grado de que en determinado momento para el ser humano se convierte en una dependencia excesiva. Y después, si nos vamos a la película muy adelante, pues tenemos después adultos que tienen más de 30 40 años viviendo en casa de sus papás, ¿verdad? Lo cual es una chinga. Y tenemos la otra parte también de estas figuras que no tienen nada de apego, ¿no? Que buscan esa parte y básicamente se le llama negligencia emocional, Charlie, a esta parte donde no tengo ninguna vinculación con mis hijos. Y mucho de esto es también donde la figura cambia, o sea, la percepción de esa madre cambia y vuelca hacia la persona después a tener unos sentimientos muy feos como de vacío, esta parte a no poder regular emociones. Tengo pacientes que tienen trastorno límite de personalidad y ¿qué crees? Uno de los factores más relevantes, el trato de la jefa, ¿no?
Y aquí es donde Claro. vemos la violencia, el abuso, las agresiones, el abandono, El el abandono. castigo. O sea, mamá puede ser una figura hermosa, pero también puede ser un pinche monstruo. Y O las dos, como decimos, van al mismo Ujú. tiempo, lo Ajá. cual hace que tengas un apego muy ansioso, ¿no? No sé en qué momento mamá va a cambiar, ¿no? No sé en qué momento mi mamá va a ser un amor o mi mamá va a ser el mismísimo demonio, ¿no? Es correcto. Entonces, Y fíjate que es esa ajá, parte que tradicionalmente, si le hablamos en otro sentido, como más sistémico, hablamos y digo sistémico, me refiero a cómo generacionalmente vamos aprendiendo esos mismos modelos. Y si te fijas en la cultura mexicana, cómo es bonito la parte de la mamá, que es bien dicotómica, ¿verdad? Que se va de un extremo a otro, donde de repente es todo cariño y abrazo y te quiero, y ven, ven, hijo, ay, ya comiste, mi amor, ay, ay, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, ay, oye, tápate que te vas a enfermar, oye, oye, ya no te expongas tanto. De repente dirá, ¿cómo estás, pendejo? Es que estás bien, güey, es que ¿por qué chingados no haces esto? Y hasta me da mucha risa en la el película de dominio ahí Coco. está, ¿eh? Debes Sí, de hacer lo que yo te digo, sí. sí, sí, sí. No sé si recuerdas en la película de Coco cuando está Miguel apenas se sienta a la mesa y está la abuela, mamá Imelda, y le dice, ¿ya comiste, Sí. mijo? Y apenas se va a sentar y le dice un chingo de tamales y le dice, pues ya me comí uno, ya me llené. Y lo, ¿no vas a querer más tamales? Y lo, ay, güey, pues no, sí, sí me como otro. Ay, qué bueno, mijo, sí, es que tienes que comer. Ajá. Pues, si te fijas, es así como que esta parte que se vuelve bien opuesta a las cosas, ¿no? Y empezar a entender ese modelo es muy confuso. Y siendo bien honestos, es bien confuso. Porque nuevamente ves el amor de mamá, pero ves el castigo de mamá. Y aquí es donde creo que para cualquier ser humano entender ese tipo de amor a veces es bien difícil, ¿no? Oye, y luego es esa ansiedad, esa angustia de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí o no? Y Sí. luego lo vemos en el adulto, ¿no? Con esta ansiedad de desempeño. Y si lo habré hecho bien, y no habré fallado, y eso, y lo otro, ¿no? Y si me va mal, entonces, estas mamás que pues, monitorean, corrigen cada paso, están resolviendo todo por el bebé, la sobreprotección, por el hijo, entonces, pues, se puede generar tremendamente, ¿no? Estos casos que luego ya se convierten, ya nos visitan ahí en el consultorio con mucha ansiedad, con todo ese miedo, ¿no? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Y es el apego, ¿no? O sea, principalmente yo creo que la figura de apego de mamá, ese apapacho, como bien mencionas, y qué gran imagen nos das con esa mamá que está ahí a la hora de la comida, que es la que está de pie, come hasta el Ujú. final, ¿verdad? Sí, Atendiendo a los hijos y a todos, y de que te calienta una tortillita más, mijo, y esto y lo otro. Y yo te voy, aquí vas a estar bien conmigo. Es muy cálido, si te fijas, ¿no? Mamá es sinónimo de calidez, de quédate aquí, aquí estás bien, ¿sí? Aquí yo te voy a dar todo, te voy a apapachar, todo, mientras no te salgas de aquí, es ¿sí? correcto. Entonces, a veces es por eso que puede ser muy, muy importante y muy como una figura de balance, papá, porque papá te lleva a la autonomía, ¿no? Y te dice, mijo, ya comiste, ya hiciste esto, pues ya vámonos al jale, ¿va? Órale, Ahora chiquile. sí, sí, ya es momento de que salgas de la casa y te enfrentes a lo que tengas que enfrentar, ¿sí? Porque si fuera por mamá, no, pues una chulada, quédate aquí, yo te hago todo, yo te resuelvo, yo te esto, yo lo otro, y entonces empieza a generar, pues obviamente un hijo inseguro, ¿no? Un hijo Sí, que claro. no va a confiar en sus capacidades, ¿sí? Entonces es muy fácil caer en esto, ¿no? Y como a veces un vínculo muy bonito, si todo en exceso, ¿no? Puede convertirse en algo problemático, Y ¿sí? fíjate, Charlie, que aquí es donde quiero entrar a varios puntos, porque como sabes, este es un podcast enfocado mucho a los hombres, y pues dices, pues estamos hablando de una figura femenina, sí, cabrón, pero ahí te va, dentro de esta parte, el aprendizaje que se obtiene, y vamos a esta parte, Charlie, donde el hijo hombre, ¿sí? Tiene este vínculo todavía más robusto con mamá, güey. Y yo lo veo, por ejemplo, con el terrible Terrenator. No, está pego con mi esposa, o sea, Mm. y se duerme, y mamá esto, y mamá aquello, y ya ves uno como papá bien pendejo, véngase, véngase, deje a su mamá, no le va a pasar nada, véngase. Y no, y se me pone rudo. Pero hablamos de Mm. esta parte, ¿no? Donde la sobrecarga emocional también es balancearla, ¿no? Y donde papá Ah, y mamá deben de balancear esos roles, porque en el mismo caso ocurre lo mismo, papá con las hijas, ¿no? Las volvemos menos autónomas, las volvemos más dependientes, mi princesa, mi chiquita, mi todo, ¿no? Y por la parte de las mamás, pues ese cuidado a mi príncipe, a mi hijo, y es que él tiene que aprender varias cositas, y desde ahí viene ese proceso de aprendizaje que a veces no se vuelve tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque después para todo hijo va a resolver o a preguntar a mamá. Y digo, no es que sea malo, porque es el punto de apoyo. Yo creo que es el único punto de apoyo en el que el hombre puede llegar a externar sus emociones.
Y no sé si coincidas conmigo, Charlie, De hecho, pero fíjate, aquí tengo algunos datos muy interesantes de por qué el vínculo materno es tan importante, ¿no? En la vida de las personas. Por ejemplo, desde los 0 a los 3 años, que digamos es una etapa crítica, ¿no? Si hay una buena relación con mamá, si hay un buen vínculo con mamá con el bebé, se establece mucho un desarrollo muy importante del sistema límbico y de la corteza prefrontal. ¿De qué te habla esto? De que el bebé va a poder regular mejor su estrés. O sea, es como si te estuviera dando un regulador del estrés que ya está incorporado en el bebé, ¿sí? Se siente seguro, siente que puede lidiar con las cosas. Cuando se estresa, entonces va a lidiar mejor con ello. No va a ser tan reactivo un bebé, ¿sí? Entonces, después de esto, si mamá sigue ahí presente y todo, vemos un mejor vocabulario emocional, ¿sí? O sea, mamá es precisamente la que nos ayuda desde esa calidez y todo a detectar qué emociones estamos sintiendo, ¿no? O sea, etiqueta lo que te está pasando, ¿no? Y mamá te dice, creo que lo que estás un poco triste por lo que te está pasando. Ah, ok, ya le puedo poner nombre a esto, porque yo a mis 4 o 5 años solamente siento, ¿sí? O sea, no me voy a detener a decir, sí, esto se llama tristeza, esto se llama enojo. Ahí necesitamos ayuda para ponerle etiqueta a lo que sentimos. sí, y Entonces, es lo lo que mamá importante que va es esto, contribuyendo, ¿ah? exacto, Este, ¿no? O sea, eso va a ser un hijo capaz de sentir una emoción y regularse mucho mejor porque, pues, puede equivocarse y lo va a volver a intentar porque tal vez va a tener un mejor dominio de sus emociones. Gracias a mamá también podemos desafiar esta masculinidad tradicional y permitirnos ser vulnerables, pero ¿sabes? fíjate O sea, y aquí es donde entra yo creo que una de las mayores cuestionamientos realistas sobre si realmente vivimos sobre un sistema machista, o realmente vivimos un patriarcado como tal, o vivimos esa parte del matriarcado. Y es donde ves en la cultura quien domina, quien estructura esta parte de la relación, de la vinculación, de la educación, de la formación básica del niño, ¿quién es? ujú, Y si te fijas, nuevamente, es como, y digo, no estoy diciendo que sobre esta parte quien tiene la última palabra es el hombre, la realidad es que no. O sea, mucho del actuar o el conducirse va muy ligado a la reacción que hace mamá. O sea, fíjate, por ejemplo, en los eventos, y eso es como lo vemos, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, y vemos claramente cómo se celebran, ¿no? Se celebran bien diferente. Entonces, mucho es en este sentido el aporte de mamá es mamá, o sea, podrás no tener papá, pero, o sea, mamá es mamá. Y aquí es donde se vuelve, te digo, muy difícil la parte de darle a veces ese lugar o humanizarla, porque siempre se vuelve como en este punto sagrado de las cosas, claro. invariablemente que sea un ser humano. Y yo creo que por eso es bien importante separar el contexto, porque en las mamás es el hecho, sí, como seres humanos no tienen esa capacidad de resolverlo todo. Aunque así se les dé el dogma, ¿no? Mamá todo lo resuelve, mamá todo lo puede, ¿no? Mamá encuentra lo que nadie encuentra, ¿no? Mamá resuelve lo que nadie resuelve. Entonces, muchas veces el dar esa etiqueta da una posición de responsabilidad tan grande que a Ujú. veces la mamá se frustra, No, la hombre, mamá es que se equivoca. imagínate, sí, claro, y estoy completamente de acuerdo contigo. Ser mamá, o sea, para una mujer que apenas va a ser su primer bebé, ¿no? Y es una responsabilidad tremenda en los hombros, ¿verdad? Es como Bien, que, oye, como muestra tenemos el gran, el marianismo, ¿no? Que básicamente es la Virgen María, ¿verdad? O sea, sí, es como una figura así de que, no, pues, la Virgencita, ¿no? Es la madre de todos, la guadalupana. O sea, es como, no manches, es ese modelo el que tengo que seguir. Yo como mujer, como mamá primeriza, tengo que ser eso, ¿no? Entonces, no, ¿te imaginas la presión tremenda? No me puedo equivocar. Y luego, como se va pasando, ¿no? Ya como hijo, yo no puedo cuestionar esa figura sagrada de mi madre, ¿no? sí. Entonces siento culpa cada que intento hacer algo diferente a lo que dice mamá. Y eso puede dar precisamente a, pues, este dominio, ¿no? Sí, y fíjate, regresando a esta parte, porque creo que esto es bien relevante, no sé si te ha tocado con varias pacientes mujeres, precisamente a la intención de ser mamás. Muchas de ellas acaban con un grado de estrés muy alto, una ansiedad bien cabrona. Bien Y fuerte. es esta parte precisamente a la estructura social de, o sea, te casas y tienes que ser mamá. O sea, todavía la fecha, la obligación es mucha. Y el caso es cuando de repente no puedes o batallas o se batalla para tener el primer hijo. O sea, es hasta un sabotaje interno bien complicado porque todo el organismo se bloquea. Y no sé si lo has notado, y esto lo he platicado con algunos ginecólogos y me dicen, sí. O sea, la realidad es que el hecho de esa presión social
a veces demanda y genera tantos cambios bioquímicos que no sabemos cómo funciona del Ujú. todo. Y esta parte es el tengo que ser mamá, tengo que ser mamá, tengo que ser mamá, se vuelve bien complicado. Y hasta parece a propósito que cuando menos estresadas están más, ahora sí, más flojitas, parece que todo se va dando de forma natural. Claro. Y Sí. es esta parte, o sea, es esta parte emocional desde ahí, Charlie, donde se viene esa parte al tengo que cumplir. Y ya cuando eres mamá es, o sea, tienes que amamantar, y si no amamantas, pinche terrible madre, ¿verdad? Sí. Oh, Y si imagínate, no, exacto. y Así no, y si el como niño tan está rosado, es, idealizada. pinche mala madre, ¿no? Y si el niño no Exacto. está bien mañana, pinche mala madre, ¿no? O ¿Dónde sea, está su mamá? pues ¿Dónde sí, o sea, está y la es mamá de lo, ese niño, no? O sea, rápidamente se exacto, o ocupa. sea, y es como, ¿Eh? chinga, a ver, espérame, no me puedo equivocar. O sea, soy Exacto. ser humano, no me puedo equivocar. Y pues lo que te digo, esa es la etiqueta, es tan cabronamente pesada que no damos la oportunidad de hacer más humanos a la madre. O sea, queremos a fuerza ponerle en ese pinche pedestal donde nadie se equivoca, lo cual es injusto, porque entonces, ¿en dónde queda su parte humana? Así es, no, está tan idealizada la figura de mamá que sí creo que es una presión constante tremenda, ¿no? O sea, ahí cometer errores es, ah, pues va a ser señalada constantemente, es sinónimo de un señalamiento muy duro, ¿no? De parte de la sociedad, de parte de la gente, de la cultura y de internamente también, ¿va? O sea, ya es donde cometer un error y ser una mala madre, ¿va? Es lo peor que podría pasar y entonces se pueden dar pues varios caminos acá, ¿verdad? Pero a mí se me ocurren dos de manera inmediata. O entonces me esfuerzo demasiado y me entrego al 100% para ser una buena madre, o me abruma tanto que también ya no me esfuerzo, Fíjate, ¿sabes? y ahí es Y puede donde haber un vamos montón a de esta puntos parte del intermedios, sacrificio, ¿verdad? También. Charlie. Ajá. Fíjate, es aquí Claro. donde vamos a la parte del sacrificio, porque es esa parte donde, es que como mamá tiene que estar para todo, mamá tiene que resolver, mamá tiene que hacer esto, mamá tiene que proveer, mamá tiene que dar comida, o sea, y proveer me refiero no necesariamente tanto a la parte económica, porque nuevamente ahí es donde entra precisamente estas percepciones a lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Sino es hacer que lo que hay en la casa rinda, aunque sea un pinche kilo de frijoles, tiene que rendir, ¿sí? Y es esa parte donde ves la creatividad, donde ves la capacidad, donde ves el pinche ingenio que tiene que salir sí, porque tienes que encontrar la forma, ¿no? Y es el hecho donde esa responsabilidad nunca acaba. Entonces, cuando algo sale mal, deja tú el que alguien se lo cuestione, porque esa es la parte más complicada. O sea, entre mujeres sí, y son bien mendigas, son bien malditas, ¿sí? Porque si no es la mamá, si no es la abuela, si no es la suegra, si no es la hermana, si no es la cuñada, o sea, entonces, y ya hiciste esto, y ya le diste aquello, o, por ejemplo, si el niño trae reflujo y es que dale esto, dale aquello, dale el otro, y es que seguramente no lo estás haciendo bien, o seguramente lo tienes que hacer así, o sea, oye, espérate, ¿sí? Entonces, no damos oportunidad a poder equivocarnos, y nuevamente, o sea, imagínate la mamá que se le llega a enfermar el niño de una forma complicada. Sí, donde un niño que se broncoaspire, donde un niño que tenga un chingo de temperatura, donde un niño que se accidente. Ni te digo porque como padres, como hijos, a veces somos bien despiadados. No sé, o sea, y te lo Sí. digo, muchos de los hombres que nos están escuchando, por ejemplo, que son papás por primera vez, quieren a sus hijos intactos, intactos, o sea, sin una manchita de mugre cuando llegan. Y cuando de repente, chingale, ya se cayó a la cama. Es que qué mala madre eres, y es que tú no Ajá, sí, cuidas, sí, es que sí. estás bien, güey, que bla, bla. O sea, la sacrificamos así, somos castigadores y punitivos, y no te digo los demás. O sea, Sí, porque claro. se nos olvida que es un ser humano. Y no Ajá. va por ahí. Yo creo que una de las cosas más relevantes es aprender desde que intenta ser mamá, aprender a ser humano primero. Y decir, sabes que me voy a equivocar. Como a mí no te digo cuántas veces, y digo, sé que mi esposa va a escuchar el podcast, pero los niños se me han caído. Una vez a Sofi le hice la plancha y tronó y no sé qué tronaría. Y yo, madres, güey, qué chingados, ¿cómo lo resuelvo? Y sí, lo siento. Si algo de repente le falla a Sofi, es mi culpa. Ok. Pero bueno, al final del día es eso. O Es sea, como, que, como, como mamás ajá. absorben mucha responsabilidad, mucha carga y Oye, y ser somos bien padre, egoístas. madre, no es nada fácil. O sea, también creo que ponerte en esta postura de crítico, ¿no? Es muy fácil, ¿verdad? La vida de Sí, crítico es muy sencilla, sí. porque, no manches, ya estando ahí, la neta es que está bien canijo no cometer ningún error y sí creo que, o sea, esto hace mucho daño, ¿no? Esta figura sagrada, esta figura de cómo debes de ser, entonces de ti depende el bienestar emocional y psicológico total de tu hijo. Pues no, claro que va a influir de manera importante, pero no manches, o sea, a veces es tanto ese peso que se vuelve tan abrumador para mamá, ¿no? Y Entonces, fíjate, algo que mencionaba es, llega cierto momento
en que ya incluso no es necesario que alguien te critique o te juzgue cuando eres mamá, porque es aquí donde viene la parte de las expectativas que ya no se vuelven realistas, Charlie, donde la Eh, parte al detalle, el perfeccionismo, esta parte al tengo que exigirme, es tan contundente que no te puedes equivocar. Y las mismas madres son sus peores críticas. Son las peores. O sea, en esa parte de repente, si el niño se enferma, si el niño le pasa algo, si el niño no anda limpio, si el niño trae la ropa sucia, si van a salir el domingo y es que ¿por qué traes esas pinches garras y por qué te ensucias? O sea, ya es una constante tomar esa responsabilidad y es ahí donde realmente se cree en el papel. Y es ujú. donde yo les invito a las mamás que nos estén escuchando que les valga 3 hectáreas de reata, así, y perdón que lo digan esas palabras porque seguramente mi jefa me está escuchando y me va a decir, no digas groserías, Israel, sí, jefa, ya cuando me vaya al infierno, ya pagaré las que debo. Pero la parte que se vuelve importante es no se exijan tanto. O sea, llega un punto donde la madre cae en rendición, que es cuando dice, ya la chingada, ya no puedo. Que es Ok. cuando, por ejemplo, los hijos ya se andan agarrando a trancazos y están ahí hasta el fondo, y ya no puedo con ustedes, cabrones, a la chingada, mátense pues. ¿Sí? Ya está hasta la madre. Váyanse a la chingada, cabrones. ¿Sí? Y cuando dices, pues la mamá, todo amor, toda paz, ahí se le olvida. Cuando la mamá de la comida no le sale, ya la chingada, ya no voy a volver a cocinar, ya no voy a Claro. arreglar nada. Cuando los Saca niños no se dejan la peinar, ya chancla está. voladora, ¿va? Sí, no, sí, de ahí sale, ahí sale la otra parte, pero también, o sea, nuevamente, Claro. Charlie, es tan pesado cargar ese Es pinche súper puesto. difícil. O sea, Sí. cuando dicen las mamás, y esto lo digo bien en serio, es cuando llegan pacientes a consulta y les digo, ¿a qué te dedicas? No, pues no hago nada, no trabajo. ¿Y luego qué haces? No, pues que soy ama de casa. No, ya ni la chingas. O sea, neta, o sea, no conozco perfil de puesto más complejo que este, Ah, Charlie. ya sé. No, no veinticuatro existe, no existe. siete Y yo, vaya que trabajé un chingo de tiempo en recursos humanos, no existe un perfil de puestos, una descripción de puestos tan cabrona. Ni el pinche CEO de una empresa muy cabrona tiene este perfil de puestos. Ni de pedo, ni de pedo. ¿Por qué? Porque aparte no se puede equivocar. No se puede equivocar. Y Ujú. esa es la parte donde dices, hijo de su madre. Y te lo pongo porque, por ejemplo, mi mamá tuvo 4 hijos. Bueno, y uno que falleció. Bebé, no, nada, pues. El caso es, para poderse responsabilizar de estos 4 chamacos era trabajar y era andar en chinga. Y como hijos fuimos también muy culeros con ella, porque le echamos en carrilla el decir, no, pues es que nosotros, mi mamá nunca estuvo y la mamá ausente, y le echamos carrilla en ese sentido. A mi mamá le podía, indirectamente, y hasta había días que sí se enojaba, porque decía, sí, cabrones, pero lo que ustedes no saben es por qué chingo lo estaba haciendo, ¿va? Y hasta que somos hijos y tenemos esta responsabilidad, nos damos cuenta del por qué no es que a ella le gustara estar trabajando todo el pinche día. Es porque necesitaba ver qué comer, ¿sí? Necesitábamos ropa, necesitamos escuela, necesitamos vivir y para que eso pasara ella tenía que hacer cosas, ¿sí? Y ese mérito siempre lo voy a tener por encima a mi papá y ella lo sabe y mi papá lo sabe, porque lo que faltaba era esa parte y ella hacía todo lo posible. Y sí, quien nos crió puntualmente fue mi abuela. Pero bueno, a mi hermana mayor, a mi hermano y a mí, básicamente nos crió más mi abuela. Pero porque no era que mi mamá quisiera estar ausente. O sea, Ujú. trataba de estar en los festivales, trataba de estar en los lugares y fuimos a veces injustos con ella por no entender esa parte. ¿Por qué? Porque esta parte es autoexigencia, a demostrar, a hacerla mejor, a hacer lo mejor que se podía. Es un rol bien complicado. Bien, canijo. Sí, la verdad, sí. Imposible mantener a todos contentos, ¿no? Con tanto señalamiento, con tantas cosas. Y sí, creo que contextos como ese, como el que nos compartes, Israel, la neta es que son bien comunes también, ¿no? Donde mamá está abrumada y pues sí, ¿cómo le hace? Ujú, Y fíjate, y estamos hablando de la mamá normal, pero ¿qué pasa con aquellas mamás que sufrieron abuso, que sufrieron madrizas, que tuvieron un chingo de carencias? Y aún así, se paraban a jalar, se paran a agarrar un camión a las pinches 3 de la mañana para ir a trabajar en una maquila, ujú. ¿sí? Oye, o sea, lo que te digo es, y el rol no se apaga, o sea, yo digo, México tiene un tesoro nacional, ¿no? Que son todas esas madres que le chingan todos los días. Porque sí, nos podremos quejar de cómo jala incluso hasta con la chancla, que ya es una extensión de ella. Pero es esta parte, Charlie, donde no se raja, donde no se puede rajar. Y en ese sentido es porque sí, la idealizamos mucho, la idolatramos tanto, y eso es algo bien bonito. Pero más allá de idolatrarla es, ¿qué haces por ella? ¿Qué haces por esa mamá? ¿Sí? ¿Cómo modificas esta cultura que tenemos a tener tantas madres solteras? Y es, Claro. y es ahí donde nos falta muchísimo, muchísimo, porque precisamente esos hijos que crecen sin padre, después se convierten en un muy buen modelo a seguir. Y donde a veces también esa mamá, por querer brindarle un padre o una figura o poder sentir esta parte de vinculación otra vez con una persona, a veces sí meten a la casa al peor pendejo. Ujú. Entonces, son esas acciones donde no tenemos todavía tanta cultura a entender ese rol de la madre.
o en un rol más específico, es decir, o sea, ¿por qué tenemos tantas madres solas o tantas madres solteras? Sí, claro. Y está cabrón. Sí, creo que aquí pues nos habla de pues tanto daño, ¿no? Que tal vez está por ahí que no se ve, ¿sí? 30% de los hogares, así es, ¿no? Están encabezados por una madre, ¿sabes? También llama la atención esto, ¿no? O sea, acá tengo un dato que dice 67% de hombres de 20 a 29 años sigue viviendo con sus padres, ¿sabes? Muchas veces por esto, ¿sabes? Fíjate, dice aquí 4.7 millones de jóvenes niños que no trabajan ni estudian. La jefatura femenina aumenta 1.4 esa probabilidad. ¿Sí? Sí. Porque esa figura Entonces, que te digo que tiene que dar, o sea, en lugar de decir esta parte, ¿cómo te hago responsable, verdad? Y por eso lo que te digo, por eso es que ambos roles son bien importantes. Yo difiero mucho el término que usan algunas mamás, decir, es que yo soy madre y padre a la vez. Nah, no, o sea, cada una tiene su rol, cada ser humano tiene su rol. Tú no puedes cubrir el rol del padre por más que quieras, ¿sí? Puedes ser una excelente mamá, la mejor mamá del mundo, ¿sí? Pero hay características que no se pueden integrar por ese perfil o ese rol de madre, ¿sí? Y aprender a modificarlos o a generar este tipo de cambios significa entender también esa responsabilidad y rol que te toca. Es como esta parte de la figura paterna tiene un porqué, tiene una razón, no es nomás que exista porque tiene que existir. Entonces, darle como el rol correcto a esta parte también tiene sus beneficios. Ejemplo de ello es esta parte de la autonomía. O sea, si tú le preguntas a los papás en la calle, le preguntas a las mamás, ¿qué pasaría si tu hijo está pasando hambre? Pues a lo mejor mamá va a decir, no, pues yo lo traería a la casa, lo cuidaría, le daría de comer hasta que encuentre un trabajo. Y papá le diría, ¿sabes qué? Pues le doy para comer, pero en chinga que se mueva a buscar jale. O sea, si te fijas, cada rol no es que no sean, no vean a los hijos de la misma forma. El amor es amor. O sea, si tú le preguntas a un papá o a una mamá, oye, ¿te ah, aventarías al desfiladero por tus hijos? Dime a qué horas y cuándo. ajá, claro. ¿Sí? Pero la forma de dar el afecto es bien diferente. Y en este sentido, eso es lo que le llaman muchas veces ese amor de madre, ¿no? O ese instinto maternal, del cuidado, de la protección, sí. Pero también es hasta un tiempo, hasta una edad. Es cuando los hijos tienen que tener cierta autonomía. Cuando al hijo ya le quitas esa autonomía, entonces siempre depende. Y tengo pacientes que tienen más de 40 50 años y siguen viviendo con la madre. Y no se pueden ir. Dependen de la aprobación, dependen del reconocimiento de la madre. Sí, claro. Y le quitas Tienes que autonomía. consultarlo todo con mamá, ¿no? Entonces, o sea, es como esa lealtad que tengo que tenerle a mamá, ¿sí? O esa angustia de, ¿y si yo me salgo y no puedo? ¿Va? Entonces, no, claro, Y es aquí un súper tip para importante las que esto. son mamás que tienen parejas, que por ejemplo son muy codependientes, a eso le llaman mamitis. Pero más allá que mamitis es esta parte donde no hay autonomía. O sea, ese hombre no tiene autonomía. Y el ayudarlo a que tenga autonomía es esta parte donde, a ver, pues tú tomas decisiones, carnal. Aunque sean chiquitas, Claro. escoge, por ejemplo, qué cosas del mandado nos vamos a llevar. ¿Sí? No le preguntes a medio mundo esa decisión. O por ejemplo, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones, ok, pues tú toma la decisión dónde quieres que nos vayamos. ¿Sí? Mm, O sea, el exacto. dar esa autonomía vuelve a las personas más eficientes a muchas cosas, entre eso no codependientes a los padres. Entonces, mamá es más propensa a desarrollar ese rol. ¿Qué opinas, Charlie? Sí, el reto terapéutico muchas veces para honrar ese afecto es no confundir el amor con control, ¿no? O sea, el amor de mamá es increíble, te va a ayudar a muchas cosas. A mí me gusta pensar como que si tienes un apego saludable con una madre sensible, va a ayudar, es como si tuvieras un gimnasio emocional, ¿verdad? O sea, vas a desarrollar muchas habilidades, todo esto, sí, se van a dar muy bien. Pero no necesariamente va a acabar mal si no tienes esto. También tú puedes hacer conciencia, ¿sabes? Y si en tu caso, ¿no? De las personas que nos están escuchando, eh, vivieron cosas como esas, tal vez se pueden desafiar, ¿verdad? Y el reto va a ser poder quedarnos con eso, ¿no? Con cuál era una parte de amor y cuál era otra parte que tal vez sea control, era el miedo de mamá, que no pasara nada malo, Sí, era todas estas expectativas que se estaban cargando y se estaban manifestando de cierta manera, donde existió una simbiosis con los hijos que casi casi no tienen personalidad propia, ¿no? Porque no han tomado sí, decisiones. Sí, es una personalidad difusa, sí, así como, entonces, ¿quién soy, verdad? También no se desarrolla esto. Si alguna persona que nos esté escuchando está pasando por eso, la neta, sí, cuestionense estas cosas, es bueno, sí, y identifíquenlo, trabajen. Hay sí. un montón de cosas que se pueden hacer. Y fíjate, Charlie, que eso también da pie a este otro punto que quiero hablar sobre esto, y es en la parte de las mamás que regularmente absorben todo, porque nuevamente, o sea, cuando no hay esa autonomía y nos vamos a este otro puesto, acaban convirtiéndose en el basurero de los hijos.
O sea, para todos los problemas, para todos los pedos, es mamá lo tiene que resolver o me tiene que decir cómo resolverlo. Y se vuelve ya un acto impuesto, Charlie. O sea, tengo un problema y mi mamá me tiene que ayudar a resolverlo. Espérate, pendejo, a ver, o sea, ¿por qué chingados tu madre tiene que ayudarte a resolver los problemas? Eres un adulto. Y aquí en verdad, es donde muchas veces las mamás no saben poner límites. Es decir, a ver, mijo, pues apréndale a chingarle, aprende a resolverlo. Y en algún momento, y esto es una información que tal vez esas madres no saben, no van a durar toda la vida. ¿Sí? Y si su hijo no sabe, no tiene la capacidad de tener autonomía, le va a batallar el triple. Entonces, si ustedes no quieren que sufra, entonces ayuden lo que sea más autónomo. Exacto, aquí creo que una pregunta importante que se podrían hacer las personas, las madres que podrían estar escuchándonos, ¿no? Es si estás pensando que ya me estoy metiendo demasiado, ¿no? En la vida de mi hijo, hazte la pregunta, ¿no? De, a ver, ¿mi ayuda le está enseñando a decidir o le está evitando tomar una decisión? ¿Sí? ¿Mi ayuda realmente está empujándolo o ya lo está haciendo que se quede en el mismo lugar? Sí, ¿No? Porque a definitivamente. veces el hijo va a llegar y te va, traigo broncas, ¿no? Préstame dinero, ¿sí? Eh, si le prestas y le resuelves cada vez, ¿le estarás ayudando realmente? ¿Sí? A que Exacto. resuelva su despapalle que trae en su administración económica, a que se quite esos malos hábitos, a esto. Si lo saco del bote, ¿qué que se mete? Porque anda ahí todo alcoholizado y esto y lo otro. ¿Realmente lo estoy ayudando? ¿Estoy haciendo que enfrente sus consecuencias? ¿O estoy permitiendo que siga haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuántos casos hay así, no, Israel? Sí, De sí. personas que sacan del bote mamás, o sea, yo me he enterado ya señoras grandes ahí sacando del bote al hijo Tengo hasta porque se casos de mete. mamás que andan pagándole a los dealers la droga del Sí, hijo. te prometo que sí, o sea, Sí, o sea, suena dicen, y sí, y absurdo, son pero casos reales, sí, no, no quiero echar pedradas, güey, pero, sí. o sea, pero hay varias, o sea, con tal de que sus hijos no se metan en problemas, lo que no saben es que los están metiendo en problemas muchísimo más cabrones. Pero nuevamente es esta parte donde ese sentido del yo tengo que dar todo por mi hijo, a veces se convierte en la peor trampa porque estamos haciendo lo contrario. Les Ujú. estamos quitando la libertad, les estamos quitando la vida, les estamos haciendo esta dependencia tan fuerte Es de una que no dependencia. te vayas de mi lado, ¿ah? Y por esa necesidad de quererlos tener ahí, acabamos chingándonos a nuestros propios hijos. Se convierte en una correa, Sí. ¿no? En un, ya no te vas a salir de aquí y puede lastimar bastante, la verdad es Sí. que sí. Sí, sí, Ujú. y esa que algunas personas dicen, no, son los papás ancla, ¿no? Yo lo llevaría un poquito más allá porque, nuevamente, es este acto dependiente, ya te le quieren poner nombre de síndrome, pero más allá de eso es esta parte donde yo necesito ese apego a veces como madre más que tú como hijo. Y el que yo a lo mejor de niña no lo haya tenido, no me da el derecho a exigírselo o pedírselo a mi hijo o a mi hija. Entonces, tener esa salud mental, y eso es algo muy importante que siempre les vamos a invitar, es si tú ves de repente que no sueltas a tus hijos y ya tienen más de 30 años, cuestiónate si todo está bien, ¿verdad? Si la salud mental es la Claro. adecuada, ¿verdad? Si Es tú ves, válido que de ansiedad, ¿va? Es válido tener angustia y todo, pero sí hay que fomentar mucho esa diferenciación entre la mamá y el hijo. El hijo ya es otra persona, ¿no? Ya tiene que tomar decisiones, tiene que e hacer, incluso, ¿verdad? incluso cuando se casan, Charlie, o sea, yo creo que muchas de ¿Eh? las nueras van a aplaudir este ejercicio, pero es esta parte cuando los hijos se casan, a ver, si tú te cuesta mucho desvincularte o te genera mucho dolor el separarte de esta parte porque tu hijo ya se va a casar y te genera mucho problema, ve a terapia, neta, ve a terapia, porque si no vas a estar inmerso, involucrada en la vida de tus hijos y no los vas a dejar tener su propia vida y más allá vas a tener problemas con la familia que él genere. Entonces, sí es bien importante a veces el pedir un poquito de ayuda cuando hay cosas que no, ya se salen de nuestro control. Sí, y fíjate que, por ejemplo, yo creo que en esa parte se ve muy, muy canija, ¿no? La relación a veces entre suegra y nuera, y hay tantos problemas que suelen suceder en estas relaciones, precisamente como si se tratara de a quién le tienes lealtad, ¿no? Ujú. Entonces es como andar queriendo dar gusto a todos y pues también es importantísimo diferenciarse, ¿no? Tomar decisiones y no se trata de, a ver, déjale pronto a mi mamá, o déjale pronto a mi esposa, todo, ¿no? Es como, oye, también tú puedes tomar decisiones, ¿sí? Sí, 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 Ujú. y fíjate, y vamos precisamente ahora al otro puesto, mi Charlie, de esas mamás valemadristas, de las que, o sea, no importa si el hijo anda todo cochino, deshidratado, lastimado, que anda todo golpeado, que se le grita cada pinche 5 minutos, o sea, esta parte es bien relevante porque aquí es donde muchas madres acaban lastimando y dañando terriblemente a los hijos, teniendo hijos que acaban odiando.
que acaban lastimando a otras personas porque no Ujú. reciben un poquito de amor. Y es difícil a veces como hijos no entender las decisiones por las cuales una persona se hace madre o padre. Pero cuando a veces hay padres o madres que no desean tener a los hijos, las acciones a veces tienen una repercusión bien culera. Y es aquí donde también se vale pedir ayuda, ¿va? Hay personas que acaban dando los hijos en adopción, hay personas que buscan un punto de apoyo sustituto, que es a veces los abuelos, en fin, o sea, y créeme que hay casos de terror que uno ve en terapia cuando de repente te dicen, ¿sabes qué? Es que mi mamá trató de ahorcarme 2 veces, o es que mi mamá trató, o sea, estaba mi padrastro, y ya no les platico el resto de la historia porque son terribles, o sea, que madres que acaban lastimando y golpeando a las hijas o a los hijos porque sienten que les están quitando el amor de la pareja. O sea, hay personas que no les jala bien acá el chip y no jala. Y en Claro. verdad es importante que si tú por alguna razón no tienes, no percibes eso, ya le vamos a llamar instinto maternal, que en verdad creo que va muchísimo más allá que eso. Pero este sentido del cuidado y la protección de la vida entonces, pide ayuda, porque nuevamente, esto puede derivar a cosas bien difíciles, ¿no? Y yo creo Claro. que como seres humanos también a veces no tener esa capacidad o esa vinculación afectiva, que todos los seres humanos lo necesitamos, a veces mamá deja ese rol también. Y voy a poner un ejemplo, o sea, muchas veces los padres, y más en la generación de nosotros, Charlie, bueno, me tocó la generación de los baby boomers y los generación X, los padres eran completamente ausentes, porque les tocaba trabajar para poder satisfacer necesidades. Y sí, desafortunadamente quien se quedaba en casa era mamá solamente. Y mamá tenía que adquirir dos responsabilidades, no dos roles, porque es bien diferente, dos responsabilidades. Y la responsabilidad de criar a los hijos, disciplinarlos y cuidarlos y protegerlos. Entonces, en algún momento, la parte del cuidado y el afecto se veía bien reducido. ¿Por qué? Porque pues tengo que educar y no era educar a uno, Charlie, era educar 5, 6, 10 pelados. Claro. Entonces, pues, ¿cómo chingados le haces para darles de comer a tantos, para cuidar a tantos? Que de repente, no, pues es que uno ya se anda ahogando, el otro ya se cayó en la azotea, el otro se anda peleando con el otro. O sea, es imposible, pero ahí es donde te das cuenta del grado de rendimiento de una madre. El caso No, es, claro. deja de lado ya esa parte amorosa o afectiva por tratar de ser disciplinaria. Entonces, después Claro. tenemos adultos que no tienen afecto porque papá no estuvo. Y cuando llegaba, pues era para regañar. Y por el otro lado, pues mamá teniendo que hacerla de juez, de referee, de regulador, de todo. Y esa parte afectiva quedaba de lado. Entonces, tenemos muchos Ujú. pacientes que no tienen la capacidad de vincularse sanamente con otros y Claro. dependen de otros. Sí, 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 fíjate que acá se ve mucho este ciclo, ¿no? Este círculo como de esa inconsistencia, ¿no? En la relación con mamá, puede ser por la parte de, como mencionas, todos estos ejemplos, ¿no? Muy diversos contextos lo pueden generar, pero hay una inconsistencia, ¿no? De parte de mamá, genera este tipo de apego que puede ser inseguro, luego vemos el choque cultural con la parte machista, los hombres no demuestran sus emociones, o los que lo hacen son débiles, todo esto a qué punto llevan a los hombres que pasaron por todo esto. Entonces, no voy a saber relacionarme, por un lado, voy a tener un nivel de desapego emocional, me voy a relacionar de forma ansiosa, con mucho celo y mucha dependencia, o también me puede llevar al consumo de sustancias, ¿no? No quiero sentir, se van a ir las personas, es tan angustiante que me van a dejar, entonces mejor me cedo con el alcohol, me busco anestesiarme, ¿no? Con las sustancias, o me convierto en alguien violento, ¿no? Porque no tengo ni idea de cómo manejar mi vulnerabilidad. Entonces, uff, te canijo, ¿no? Sí, o sea, si te fijas, por todos lados es muy complicado ser mamá. Y de hecho aquí vamos, Charlie, porque como sabes, pues ya está pegando el sol al mediodía y ya se secó el pasto. Entonces, pues vamos a la última parte, que es precisamente esta parte de los tips, Charlie. Fíjate que tengo dos muy relevantes. Estos precisamente son para las mamás. El primero de los puntos es flexibiliza ese nombre, ese título de mamá. Flexibilízalo. O sea, mamá no es perfecta. Sí, es lo más cercano a la perfección tal vez para muchos, pero mamá no es perfecta, mamá es un ser humano. Entonces, te vas a equivocar, la vas a regar, te va a faltar, vas a cometer muchos errores como mamá, pero date la oportunidad a ser flexible. O sea, si en tu mejor intención de ser mamá es cuidar y proteger, aprende preguntando, aprende conociendo, aprende investigando, ¿sí? Y porque a veces es difícil hacerlo sobre la marcha. Y si sobre la marcha sientes que te equivocas o que no lo hiciste bien, pues toma en cuenta de que también nadie te dé un manual o hay un proceso específico de cómo ser mamá, porque cada persona es totalmente individual o es diferente, aunque tengamos comportamientos muy similares. La otra de las circunstancias que también es muy importante es
aprenden a amarse más como personas. O sea, el hecho de tomar la responsabilidad de ser madres siempre es algo que ya queda tatuado, o sea, ya no se puede quitar. El punto es que cuando sucede, también no dejen de lado el amarse ustedes mismas, porque nuevamente hay un ejemplo muy marcado todavía de esas mamás que primero son todos los demás y al final es ella, donde ves esa mamá que no come porque hasta que coman todos, ¿verdad? O no se sienta hasta que todos se sienten, ¿sí? O que tiene que estar en la estufa como con esa obligación, esa responsabilidad de que todos estén bien. eh, Háganselo saber a sus hijos, ¿sí? Háganles ver también de que ese rol no tiene que ser tan así, porque nuevamente es un trabajo en equipo y cada vez culturalmente vamos cambiando un poquito más esa posibilidad de que tanto papá y mamá puedan contribuir a muchas responsabilidades. Entonces, no es que siempre tengan que estar ahí y su vida a partir de que tienen hijos cambia y ya tiene que ser puntualmente para los hijos. No, es una parte, pero no lo es todo. Ustedes siguen siendo seres humanos. ¿Qué opinas al respecto de estos dos tips, Michelle? Sí, creo que hablar de mamá es hablar de un montón de cosas. Es hablar de conflictos de pareja, es hablar de la crianza, es hablar de la masculinidad, la cultura, el marianismo, el machismo, tantos, así como fenómenos involucrados, ¿no? En la relación madre-hijo, ¿sí? Al fin y al cabo, pues queremos fomentar que sean relaciones que favorezcan el crecimiento, ¿no? De las personas. Ser mamá es algo sumamente difícil, ¿verdad? O sea, está bien complicado. Seamos más empáticos, seamos más humanos, ¿no? O sea, vamos a ver la función de mamá es muy compleja y claro que va a haber errores siempre, ¿no? No te va a destruir que tu mamá haya cometido un error tampoco, ¿sí? Como persona. O sea, claro que hay grados, ¿no? Siempre hay grados de, mm, de gravedad en las situaciones. Hay casos tremendos, trágicos, de pesadilla, ¿no? Incluso yo podría decir. Pero digamos que dentro del promedio y todo queremos poder ayudar a redefinir, ¿no? Los términos como la maternidad, mamá al final pues va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí en muchas partes de nuestra vida, aunque no esté, es relevante, me refiero, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos fomentar que haya una mejor calidad en las relaciones, que mamá haya sido la persona que haya sido contigo, pues tú seas consciente, ¿no? Del efecto que tuvo en ti y bueno, respetar esta parte, ¿no? De lo complejo que es. Definitivamente, Charlie. Y pues bueno, pues ya nos vamos. Básicamente, a todos, pues como saben, este proceso auditivo que hacemos realmente nunca sustituye un proceso terapéutico. Y pues básicamente, en caso de que usted sea mamá y necesite ayuda y ya la tengan hasta la chingada a sus hijos, vaya a terapia. Desahógese con su terapeuta, ¿por qué no? Y trate de buscar un buen terapeuta, también eso es bien importante. Las constelaciones en estas madres no jalan. Entonces, mi Charlie, ya para cerrar. No, perfecto. Sí, invitar a la gente que nos está escuchando a que nos sigan, a que por ahí ya saben, compartan el podcast y crean que hay alguna idea interesante, importante, alguna pregunta que nos quieran hacer. La verdad es que el tema de la relación madre-hijo está bien denso. Entonces puede haber muchas preguntas, muchos puntos que quedaron por ahí. Compártanos lo que haya surgido, ¿no? En ustedes, la verdad estaríamos encantados de escucharlos y ver qué onda. Y bueno, igual, si alguien está pasando por una situación difícil, ya saben, alcen la voz, pidan ayuda, no están solos. Correcto. Un saludo, Charlie, que quieres mandar. Ah, claro, pues bueno, mi mamá definitivamente es una persona increíble. Yo no sería, ya lo dije en el podcast, pero lo repito, lo reafirmo, no sería quien soy hoy sin su presencia, sin su lucha, sin su entrega, ¿no? Que es impresionante. Hasta la fecha sigue estando ahí, seguramente va a escuchar este podcast. Entonces, no, hombre, con todo el amor va para ti, mamá. Y también a mi esposa, ¿no? Ya es su segundo día de la madre que celebra. El primero mi hija tenía unos días de nacida cuando ella celebró su primer día de la madre y este ya fue su segundo. Mi hija ya cumplió un año, su primer añito, entonces, nada, pues también este podcast va dedicado para ella, que yo veo todos los esfuerzos, el amor tan tremendo, es hermoso, ¿sabes? Es hermoso ver ese vínculo, no manches, qué bonito, qué mágico es ver cómo se va formando el vínculo con mamá y con bebé, ¿no? Es increíble, es una maravilla tremenda la biología, ¿no? O sea, todo te hace ver como lo maravilloso que es esto, cuando se está dando, eh, cuando ves al bebé, en este caso yo he visto a mi hija ver a su mamá cuando está, tomando pecho, cuando están ahí juntas, no, es increíble, entonces, no, es algo mágico, esto parte de la maternidad.
Definitivamente. Y pues bueno, yo de mi parte, pues quiero mandarle un abrazo, desde más allá a mi jefa, Rebeca, espero que todo le esté pasando chido, seguramente debe estar haciendo fiesta, le encantaba hacer fiestas aquí, entonces seguramente ahí ella trae su cotorreo, y pues bueno, también obviamente a mi esposa, mandarle un fuerte abrazo, porque sí se rifa bien con estos tres changos que tenemos por hijos y que queremos mucho, pero sí, definitivamente a veces se convierten en monstruos de tres cabezas. Y pues obviamente a mis hermanas, que son mamás, pues un abrazo a todos mis amigos, amigas, puntualmente que hacen nomás, aguanten, la lucha es fuerte, pero vale la pena. Y, y pues que disfruten mucho, no solamente el Día de la Madre, sino en general esta experiencia de la maternidad, en verdad disfrútenla mucho y pues paciencia también a veces porque es medio complicado. Ya lo hablamos en este podcast, es algo complicado, pero pues bueno, recuerden que siempre hay una vía de escucha, como dice Charlie, el poder alzar la voz es siempre un buen punto de apoyo. Y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Spotify, en YouTube nos encuentran y igual forma en Facebook. Y ya estamos por entrar a otras plataformas de audio también, Charlie. Vamos a estar pronto ya en otras plataformas y pues gracias a todas las personas que nos escuchan aquí en México y en otras partes del mundo. Entonces, cuídense mucho, les mandamos un abrazo y que se la pasen muy bien. Hasta luego. Bye.